Bien, estamos entonces en la clase de nutrición deportiva y les estaba contando que en esta parte de la materia vamos a hacer un poco de foco en lo que es la nutrición en el deporte. Y les quiero contar el material bibliográfico que estamos usando. Este es uno que es el más viejito, se llama Fundamentos de Nutrición en el Deporte de Marcia Onsari, y es del año 2004. Entonces, el que ustedes tienen para la parte de macronutrientes es este. Pero para la parte de hidratación y de suplementación, yo estoy usando, y les compartí como material de estudio, el nuevo libro de Marcia, que es este. Este yo los compré en Trelew, en la librería que está en el shopping. Ahí, Alimentación y Deporte, Guía Práctica se llama. Y retoma lo mismo que vamos a ver hoy, pero desde un ángulo más práctico, que quizás para profundizar está bueno que lo consideren. Este libro es del año pasado, lo publicó el año pasado. Marcia Onsari es una referente en la nutrición deportiva, entonces la tenemos como lectura obligatoria. Y para la clase de hoy vamos a tomar entonces capítulos de estos libros. Vamos a empezar con la clase. Les voy a compartir pantalla porque les quiero ir mostrando justamente las partes de este libro. Así ya lo tienen visto. Bien, esto es lo que ustedes tienen escaneado, que es este librito más viejo, ¿no? Que les decía en un principio. Aguarden un momentito. Ahí está. Bien, entonces la idea es ver hidratos de carbono, proteínas y grasas en el deporte. Y yo voy a empezar por la parte quizás un poquito más compleja, que es la parte de hidratos de carbono aplicadas al deporte. Luego vamos a ver la parte de proteínas, y la parte de grasas es muy sintética, así que la vamos a hacer en ese orden, y ustedes la revisan y la leen. Por eso la clase de hoy no tengo una presentación PowerPoint, sino que vamos a ir viéndolo directamente del libro, así ustedes lo pueden repasar directamente de acá. Lo que estaría bueno recordar es que los hidratos de carbono son macronutrientes que tienen como principal función proveer energía al cuerpo, igual que las grasas. Pero acá me gusta porque hay una comparación entre, si tenemos que elegir como fuente de energía entre las grasas y los hidratos, ¿con qué nos quedamos? Bueno, tenemos que ver que las grasas, si bien contienen el doble de energía que los hidratos de carbono, según el deporte que se practique, tener grasa como reserva energética puede ser un poco perjudicial para deportes que se necesita un peso liviano, porque el lugar donde se guarda la grasa es el tejido adiposo. Ahora, los hidratos de carbono, que los tenemos también como fuente de energía, nos dan 4 kilocalorías por gramo, a diferencia de las grasas que nos dan 9 kilocalorías por gramo. Es decir, rinde menos en cuanto a la energía. Pero tenemos un lugar en el cuerpo donde guardarlos, que es en el glucógeno del hígado y el glucógeno de la masa muscular. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto podemos guardar? Bueno, acá se sintetiza, por ejemplo, para una persona de 70 kilos, podemos guardar hasta 400 gramos en el hígado y hasta 100 gramos hasta 400 gramos en la masa muscular y hasta 100 gramos en el hígado.
y 5 gramos en la sangre. Más que esto no se puede. ¿Y cuánto dura esto? Esta reserva de glucógeno dura hasta 2 horas, dependiendo de la intensidad y la duración del ejercicio. Entonces, cuando empezamos a hablar de macronutrientes y pensando en aplicarlos al deporte, tenemos que pensar en que, como macronutrientes energéticos, tenemos las grasas y los hidratos de carbono. Para poder contar con las grasas, tenemos que tener reserva de grasas, que es tejido adiposo, que para el deportista que necesita hacer ejercicios y prácticas donde el peso no puede ser alto, es un problema. Por eso es que contamos con los hidratos de carbono. Y vemos que hay límites de reserva. Entonces, repaso, porque recién lo dije mal. El glucógeno muscular llega hasta 400 gramos y el glucógeno del hígado hasta 100 gramos. En suma, todo lo que es reserva de glucógeno puede durarnos hasta 2 horas. Después de ese tiempo, el cuerpo, para volver a fabricar glucosa y mantener la glucosa de la sangre, empieza a degradar grasa en más cantidad o empieza a degradar proteínas. En esa degradación de proteínas es lo que decimos que se consume el músculo. Así que no es un buen negocio andar flojos de carbohidratos porque se consume la masa muscular. Y eso nunca es conveniente. Entonces, los hidratos de carbono y las grasas son nutrientes que se oxidan principalmente en el músculo para brindar energía que demanda la contracción muscular. Y la contribución, ya sea de grasas o de hidratos de carbono, va a depender de la intensidad del esfuerzo, la duración del esfuerzo, la alimentación previa y el nivel de entrenamiento. Cuanto más entrenada es la persona, entonces mayor es el desarrollo de la capacidad de utilizar las grasas. Es decir, cuanto más entrenada está la persona, más grasa usa como fuente de energía. Bien. Después viene una parte en la que habla un poco del metabolismo, que ya estuvimos viendo en la primera parte de la materia. Quizás destacar esto de la gluconeogénesis, ¿no? Que es gluconeo, es que se fabrica glucosa a expensas de proteínas o de grasas. Y la glucólisis, que es cuando el cuerpo rompe glucógeno para producir energía. Bien. Todo esto lo pasamos. Y voy a ir a la parte directamente de hidratos de carbono aplicados al entrenamiento. El entrenamiento, ya sea un entrenamiento de rendimiento, de esfuerzo, siempre se va a ver beneficiado con una buena planificación de la dieta. Y si bien la dieta del deportista tiene que ser equilibrada, y hablamos de 55 de hidratos de carbono, 15 de proteínas y 30 de grasas, hay momentos del entrenamiento que se van a ver reforzados y uno va a lograr una mejor performance de los deportistas si la cantidad de carbohidratos es adecuada para el momento del esfuerzo. Lo ideal es que la cantidad de hidrato de carbono esté en relación al peso corporal. Entonces, vamos a tener que ver qué tipo de actividad con la que estamos planificando para determinar la cantidad de hidratos de carbono. Bueno, en el nuevo libro tenemos diferenciado, yo estoy buscando acá, por el tipo de actividad. Perdón. Acá tenemos, por ejemplo, 1 hora de entrenamiento, que se considera un entrenamiento de moderada a
a baja intensidad se planifica entre 5, 6 y 7 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso. 2 horas de entrenamiento, 8 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso. Para decirlo así en forma resumida, entonces, en 1 hora de entrenamiento de ejercicio de moderada intensidad, entre 5 y 7 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso. Entre 1 a 3 horas de entrenamiento de moderada a alta intensidad, de 7 a 10 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso. Y de 4 a 5 horas de entrenamiento de alta intensidad, ya estamos entre 10 y 12 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso. Acá no está por intensidad, por eso se las comento en forma verbal. Pero sepan que una persona que no hace un entrenamiento competitivo, más o menos se maneja entre 5 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso por día. 5. Entonces, en la medida en que vamos aumentando el nivel de intensidad del ejercicio, va aumentando la cantidad de hidrato de carbono. ¿Sí? Esta es una forma fácil de calcularlo. Ahora, cuando estamos hablando de una persona que va a competir, tenemos que organizarnos según el momento de la competencia. Perdón que lo pasé rápido, quería llegar acá. Resulta que investigadoras que hacen nutrición deportiva, vieron que existe la posibilidad de mejorar el rendimiento cuando se manipula la alimentación. Se había visto que si en un principio se hacía como un ejercicio de depresión de las reservas de glucógeno y luego una sobrecarga, había un mejor rendimiento. Pero eso después fue revisado por un tal Sherman y Cole en 1981, y se vio que, bueno, que la privación de hidratos de carbono en los días previos al entrenamiento, los 7 días previos al entrenamiento, no tenían tantos beneficios, sino que más bien desventajas. Entonces él propuso una nueva forma de organizar la alimentación del deportista. Él dice que, supongamos que en este cuadro tenemos los 7 días previos a una competencia, que la idea sería dividir a estos 7 días previos a la competencia en 2 etapas. En la primera etapa, evaluaríamos cuánto viene comiendo el deportista en carbohidratos, a través de un registro de, no sé, puede ser un recordatorio de 24 horas o un registro alimentario de 3 días, se puede estimar de ahí cuántos carbohidratos come el deportista. Y se hace esa cantidad total de carbohidratos por día, se lo divide por el peso y nos da, supongamos que nos da 6 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso por día. Partiendo de esa idea, la propuesta que hace es que empecemos en los días 7, 6, 5 y 4 de la competencia a incrementar los hidratos de carbono en la medida en que se va disminuyendo la intensidad del entrenamiento. Esto puede generar desconfianza en los deportistas porque lo que propone esta técnica es cada vez que se entrene con menos intensidad, desde el día 7 al día de la competencia, para favorecer la optimización de los hidratos de carbono. Entonces, entre el día 7 y el día 4, se empiezan a incrementar los carbohidratos y se empieza a reducir la intensidad del ejercicio. De manera que en la segunda etapa, los 3 días justamente antes de la competencia, no se debería hacer un entrenamiento de baja intensidad, por ejemplo, el día 3 y el día 2, el día 1 previo a la competencia no se debería entrenar,
y el día 3 y el día 2 ya deberíamos estar en 7 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso por día, y el día previo a la competencia en 10 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso por día, de manera que lleguemos al momento de la competencia con una sobrecarga de glucógeno. Esto de lo que les estoy hablando es lo que se llama sobrecarga glucogénica o supercompensación de glucógeno, también llamada carga de hidratos de carbono. Es una técnica que se usa sobre todo para deportes que tienen que ver con la resistencia. Ahora, esto no se puede hacer justo en el momento de la competencia, se tiene que probar con anticipación, porque a veces esa cantidad de carbohidratos no es bien tolerada y genera malestares intestinales, distensión abdominal, y todo eso va en detrimento del rendimiento. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Me expliqué? En el texto está un poco confuso, pero yo les quiero marcar entonces que lo que vamos a tomar es el método creado por Sherman y Cole. Este método habla de una manipulación dietética los 7 días previos a la competencia, ¿sí? Y ahí están las 2 etapas, primera etapa, segunda etapa, y cómo se va haciendo un incremento de los hidratos de carbono y un decremento de la intensidad del ejercicio. A ver ahí. ¿Me dicen, por favor, si vamos bien? Sí, profe. Vamos bien. Sí, profe, se entiende. Bien, avanzamos entonces. Ahora, por lo general cuando doy esta clase en el aula, yo hago una recta del día 7 al día de la competencia y vamos viendo momento a momento. Pero bueno, justo antes de la competencia tenemos que cuidar de no ofrecer alimentos con mucha glucosa, con muchos azúcares, porque puede producir esto que dice acá, la hipoglucemia reactiva. ¿Qué es? Cuando uno come algo con muchos azúcares, lo que sucede es que el cuerpo manda insulina, la insulina toma esa glucosa de la sangre y la mete rápidamente a las células, dejando poca glucosa en sangre. A eso se le llama hipoglucemia reactiva. Por lo que la incorporación de los hidratos de carbono el día de la competencia tiene que estar bien planificada. ¿Cómo sería eso? Para eso vamos a recordar el concepto de índice glucémico. El índice glucémico era la capacidad que tiene el cuerpo de tomar y aprovechar esos hidratos de carbono. Cuanto más alto es el índice glucémico, a ver, espérenme un momento. Cuanto más alto les decía es el índice glucémico, más rápido va a pasar la glucosa a la sangre. Cuanto más lento es el índice glucémico, cuanto más bajo es, menos va a incidir en el azúcar de la sangre. ¿Sí? Ese concepto lo tienen que tener claro. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, los alimentos con alto índice glucémico se recomiendan para cualquier periodo durante el entrenamiento, 3 o 4 horas antes del inicio de este, y también son considerados la mejor elección para aumentar la recuperación de glucógeno después del ejercicio, debido a que promueven una mayor respuesta insulínica. Y acá tienen un ejemplo, una recta. Yo este libro lo escribí bastante, donde lo que resume es que 4 horas antes de la competencia, el día de la competencia, vamos a proveer entre 4 a 5 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso en ese momento. 4 horas antes vamos a dar hidratos de carbono. ¿Cuánto? Esta cantidad. Y la cantidad está supeditada al peso de la persona. O sea, yo no les puedo decir tanta cantidad. Cuando pasaron las 4 horas,
la hora previa vamos a reducir a 1 o 2 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso. Y luego ya tenemos el entrenamiento. Esta cantidad de hidratos de carbono no va a ir a reserva de ningún lado, va a ir al hígado y a la sangre. Entonces lo que yo estoy diciendo es que la planificación de hidratos de carbono empieza los 7 días antes de una competencia. Esos 7 días antes, como vimos recién, se van incrementando de 5 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso hasta 10, y el día de la competencia, tiene que estar en 10 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso, pero 4 horas antes hay que reducirlos a esta cantidad. Y la hora antes hay que reducirlos más para evitar esas hipoglucemias reactivas. Y esta cantidad no va a ir a la reserva de glucógeno hepático o glucógeno muscular, se va a quedar en sangre. Y luego, durante la competencia, vamos a estar aportando hidratos de carbono cada 15 minutos. El aporte, dice, de 60 gramos de hidratos de carbono por hora de actividad lleva a un promedio de 0,8 gramos por minuto, que mantiene una concentración de glucosa sanguínea y afecta en modo positivo el rendimiento de resistencia. Entonces, a ver si acá tenemos el resumen. Aquí abajo. Acá dice, como guía para la suplementación durante el ejercicio se sugiere lo siguiente. Inmediatamente antes del ejercicio, consumir 200 a 400 mililitros de una bebida con hidratos de carbono en una concentración no mayor a 7-8%. Estamos hablando de una bebida deportiva, entre 200 y 400 mililitros de una bebida deportiva. Luego, continuar consumiendo 150 mililitros de esa misma bebida cada 15 minutos en la primera hora de actividad. Si la actividad se prolonga más de 1 hora, si llega hasta 2 horas o más, tenemos que aumentar la concentración de esos hidratos de carbono. Y vamos a subir al 20% en 150 mililitros cada 15 minutos. Esa es la idea, ¿sí? En este apartado está bastante claro lo que es el aporte de hidratos de carbono durante el ejercicio. Por eso ustedes ven que muchos atletas van tomando en la medida en que van haciendo la actividad. Porque estos hidratos de carbono, después de 2 horas, que ya no tenemos glucógeno hepático ni glucógeno muscular, vienen a sostener la glucosa sanguínea. Bueno, acá hay una aclaración que no hay que dar alimentos, bebidas a base de fructosa, porque la fructosa se absorbe lentamente y eso va en detrimento de la actividad física. Y pasado el momento de la competencia, llega el momento de la recuperación del glucógeno muscular. Y esta etapa es importante en deportistas que siguen compitiendo cuando están así en etapa de torneos, por ejemplo, que tienen que seguir demostrando sus capacidades. Entonces necesitan reponer el glucógeno hepático y el glucógeno muscular. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, acá es lo que se llama el periodo ventana, ¿sí? Los primeros 15 minutos después de una competencia, el músculo está más receptivo a formar glucógeno que si uno deja pasar ese momento. Entonces podemos decir que las primeras 2 horas post-entrenamiento son fundamentales para reponer el glucógeno muscular. Si es que estamos acompañando a deportistas que tienen que seguir compitiendo, ¿no? Si el deportista no sigue compitiendo, bueno, hay tiempo de reponer ese glucógeno muscular. Entonces acá dice que reponer las reservas de hidratos de carbono corporales después del ejercicio
es clave para todos los deportistas, en esencial para los que están realizando múltiples actividades en el día. Durante las primeras 6 horas que siguen a la actividad, que redujo las reservas de glucógeno muscular, la tasa de síntesis es lineal. Luego del ejercicio, un retraso de 2 horas en la ingestión de hidratos de carbono produce una tasa de síntesis de glucógeno del 47% más lenta que cuando los hidratos de carbono se ingieren inmediatamente después del ejercicio. Entonces, esto es lo que les decía, se recomienda aprovechar esas primeras 2 horas. Durante las primeras 2 horas que siguen al ejercicio, la tasa es mayor, la tasa de formación de glucógeno. Cuanto más se deplecionó el glucógeno muscular, más rápida se va a hacer la síntesis. Entonces, en esos deportes que son de reacciones rápidas, ahí se consume mucho glucógeno muscular, y bueno, la tasa de represión y de síntesis va a ser parecida. ¿Cómo vamos a hacer la incorporación? De continuar entonces con un aporte correcto, los 3 días de competencia se pueden superar por encima del nivel normal. La cantidad sugerida de hidratos de carbono, ya sea con alimentos sólidos o líquidos, es de 1,5 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso por día, consumidos los 15 minutos que se sugieren a la finalización de la actividad. Y luego, cada 2 horas, durante las primeras 6 horas, 0,7 por kilo de peso por día. Esto quizás es un poco abstracto así verlo, por eso a mí me gusta hacer esa línea del tiempo, poner en el centro el momento de la competencia y marcar. En el post-competencia marcaríamos esas primeras 6 horas. De esas primeras 6 horas, los primeros 15 minutos tendrían como una sobrecarga de hidratos de carbono. Y el siguiente tiempo, luego de esos 15 minutos, pero antes de esas 6 horas, mantendríamos 0,7. Y ahí se logra reponer el glucógeno hepático y el glucógeno muscular. Esto entonces, vuelvo a repetir, para deportistas que están haciendo entrenamientos dentro de un contexto de torneos, que tienen que seguir compitiendo. Y acá recuerda que en estas 6 horas vamos a dar hidratos de carbono de alto índice glucémico. ¿Qué sería de alto índice glucémico? Que el cuerpo los aproveche rápido, o sea, puede ser, por ejemplo, fideos, como decíamos, papa, carbohidratos simples como... Ay, ¿se terminó? ¿Hola? ¿Están ahí? Estamos acá, profe, no se terminó. Sí, Quedan profe. 6 minutos. Se cortó. 9 Bueno. minutos quedan, profe. ¿Cuánto? 9 me marca a mí. Bueno, se me fue la pantalla. De todos modos, les decía que, bueno, ahora si se corta, nos conectamos un ratito más y hablamos de proteínas y grasas y redondeamos, puedo redondearlo ahora, el tema de hidratos de carbono. Entonces yo les recomiendo volver a este texto y hacer una línea temporal, poner en el centro el momento de la competencia y repasar estos momentos. En el pre-competencia, 7 días previos, el día previo, las 4 horas previas, los 15 minutos previos, y después durante la competencia, ¿no? Si el momento de entrenamiento es mayor a 1 hora, bueno, vamos a estar cada 15 minutos aportando carbohidratos. ¿Cuánto? Luego de esa hora, si se extiende a 2 horas, bueno, ¿cuánto? Ahí aumentaba la cantidad de hidratos de carbono. Terminada la competencia, ¿cómo reponemos esos hidratos? Hay que aprovechar ese periodo ventana de 15 minutos y dar más carbohidratos de fácil digestión, que yo les decía, de índice glucémico alto. Entonces, teníamos ahí que aprovechar ese momento. Y luego de esos 15 minutos teníamos 6 horas posteriores que podíamos dar menos cantidad, pero seguir con el plan de formación de glucógeno. Los alimentos con alto índice glucémico son carbohidratos simples,
simples y carbohidratos refinados, por ejemplo. Todo lo que es dulce, y hablamos del azúcar, los jugos, las mermeladas, los caramelos, todo eso es de rápida absorción. Lo de los almidones, que son también de índice glucémico alto, es decir, que van a pasar rápido a la sangre, les decía, son harinas refinadas, como el pan, la papa, el arroz blanco, los fideos, la polenta. Cuanto más fibra tiene el alimento, baja el índice glucémico. O sea que no vamos a preferir barras de cereales integrales, o panes con salvado, o sándwiches con semillas, porque eso baja el índice glucémico. Por eso es que, bueno, estos alimentos son tan populares en los momentos de competencia, ¿no? Hasta acá, con el tema de hidratos de carbono, ¿me puede explicar? ¿Quieren que haga alguna aclaración más? Yo entendí, claro, profe, no sé, mis compañeros. Sí, yo entendí bien igual. Entendió, profe, bien Bueno, clara. bueno, entonces desconectémonos ahora si ya tenemos el tiempo disponible y vamos a retomar con un poquito de proteínas y grasas. Entramos con el mismo link.